Grabar. Bien. Vamos a hacer un repasito del análisis 1, así lo tenemos bien fresco, porque se basa mucho en lo que se ve en el análisis 1. Bien, este sería como el repaso. Este es un teorema, en realidad, el teorema de Taylor, ¿no? Dice sea igual a f de x con derivadas continuas hasta orden n en un entorno del punto x sub 0, ¿no? Estamos siempre referidos a un entorno de un punto. Es decir, que esto tiene validez local porque se trabaja en el entorno de un punto. Entonces, si tienes derivadas continuas hasta orden n en el entorno de un punto, se puede sustituir la función por lo que se llama la fórmula de Taylor. ¿Cómo sería la fórmula de Taylor? Sería esta, donde f de x sería igual a este primer término que se llama polinomio de Taylor de orden n, ¿ve? Polinomio de Taylor de orden n, más un resto del orden n o término complementario. Siempre esta igualdad se cumple, dado el teorema, para todo x perteneciente al entorno con centro en x sub 0, ¿no es cierto? Al entorno del punto. Ahora, ¿qué decía Taylor? Taylor decía que este polinomio tiene esta forma. Hasta acá, hasta aquí llega el resto, ¿no? Polinomio de orden n, en realidad es de grado n, ¿no es cierto? Fíjense que aparecen estos binomios, donde cuando uno desarrolla el binomio va a aparecer un x a la n, un x cuadrado, un x a la 1, ¿no es cierto? Bien. Es muy regular el formato, o sea que es fácil de acordarse. Fíjense, el polinomio de Taylor de orden n empieza con la función valuada en el punto centro de entorno, más 1 sobre 1 factorial. Ve que acá van los factoriales, aquí iría 1 sobre 1 factorial, que no lo ponemos porque es 1. F' valuada en x sub 0 por x menos x sub 0. Más 1 sobre 2 factorial, y acá viene la regularidad, ¿ve? La derivada segunda ahora. Valuada en el punto centro de entorno por x menos x sub 0 al cuadrado, ¿ve? Estamos elevando una potencia también. Así con el tercero y así con el enésimo. 1 sobre n factorial, derivada enésima, valuada en el punto centro de entorno por x menos x sub 0 a la n. Más un resto de orden n, ¿no es cierto? Ahora, si nos fijamos, cada sumando, por ejemplo, el x menos x sub 0, como estamos trabajando en un entorno, este x menos x sub 0 sería un delta x, ¿no es cierto? A partir del x sub 0, o un diferencial de x, ¿no es cierto? Entonces, si se fijan, f' valor en x sub 0 por diferencial de x, es lo que llamamos el diferencial de la función, el diferencial primero. Sin el factorial, este otro es la derivada segunda valor en el punto por un diferencial de x al cuadrado, ¿no es cierto? Este sería el diferencial segundo. Sin el factorial, este sería el diferencial enésimo. Esto, ¿por qué se los digo? Porque este formato va a tener también en análisis 2, en donde participan los diferenciales de primer orden y de orden superior. Y bueno, y este restito de orden n es como para compensar, hacer la igualdad, y se estima con un formato que es igual que los otros términos, donde depende del factorial n más 1 y la derivada enésima más 1, con x menos x sub 0 con potencia n más 1, pero valuada en un valor intermedio c, donde c ¿cuál es? El que está entre medio del x0, del intervalito entre x0 y x. Siempre pensando que el x0 es el centro de entorno y el x está dentro del entorno, ¿no es cierto? Es un x cualquiera dentro del entorno. Entonces se lo estima con un c intermedio. Ahora, si se fijan, también podemos decir de que si n tiende a infinito,
acá se obtendría la denominada serie de Taylor, ¿eh? Con el resto de orden n que tendría que tender a 0. ¿No? A 0. Y sería acá igual a la serie de Taylor. ¿Eh? Eso como para recordar un poquito lo visto en análisis 1, ¿no es cierto? Pero bueno, esta sería la fórmula de Taylor, donde para un n que no es infinito, se compensa con un resto de orden n, ¿no es cierto? Para poder poner la igualdad acá. Bien, ahora, ¿por qué decimos de que ese polinomio de Taylor, fíjense, si yo descarto el resto, que normalmente en los prácticos no se calcula el resto, el resto es como para darle igualdad. Si no pongo el resto, acá sería aproximado, ¿no es cierto? Aproximadamente igual, un aproximado. Ahora, ¿por qué este polinomio de Taylor de orden n aproxima a la función? Y acá es como que estamos haciendo una pruebita de por qué aproxima ese polinomio de Taylor a la función. Primero, el polinomio de Taylor, si lo evaluamos en el punto, centro del entorno, nos da el mismo valor de la función en el punto. O sea que participan del mismo valor en el punto centro del entorno. ¿Y esto por qué? Por el formato que tiene, ¿no es cierto? Si yo evalúo, acá la única variable es la x, ¿no es cierto? Si yo pongo x0 en la evaluación, incluso en el resto, ¿ve? Acá tiene el x, si pongo x0, acá se me anula esto, y como está como factor, se me anula el resto, ¿no es cierto? Se me anula el término enésimo, todos los términos intermedios, el cuadrado y este. Entonces me va a quedar f de x igual al f de x0, ¿no es cierto? Recuerden que el Taylor de orden n es desde acá, desde f de x0 hasta que llegamos al resto sin el resto. Ahora, si yo hago la derivada primera, ¿qué va a pasar? Fíjate, esto es un valor, es una evaluación, ¿no es cierto? La única variable es esta. Este es evaluado. Entonces yo cuando derive esto me va a quedar 1, porque es x a la 1, ¿no es cierto? Por la constante, va a quedar la constante, ¿no es cierto? Cuando derive esta, voy a bajar. Como esto es constante, voy a bajar el 2 por x menos x sub 0 a la 1, ¿no es cierto? Y así con las otras. Ve, acá está. F' me queda porque el paréntesis que era x menos x sub 0, al derivarlo me da 1, ¿no es cierto? Este es un medio, ve acá, bajé el 2 de la potencia y me queda x menos x sub 0 más. ¿Por qué pongo un medio? Porque 1 sobre 2 factorial es, el 2 factorial es 1 por 2, ¿no es cierto? Es un medio. Y el 3 factorial es un sexto. Entonces acá tenemos la derivada tercera, que también es evaluada, bajé el 3 y me queda x menos x cuadrado y así sucesivamente. Entonces, cuando evalúe en x sub 0, todos los términos que tienen x menos x sub 0 se me anulan y me da que la derivada del polinomio de Taylor, la primera derivada del polinomio de Taylor en x0 es igual a la primera derivada de la función en el mismo punto. Y así podemos hacer con la derivada segunda, es decir, a partir de la derivada primera derivamos de nuevo, esta que es constante se me va, ¿cierto? Este 2 se me va con este 2, al derivar este me queda solamente la derivada segunda. Acá baja el 2, ¿ves? Baja el 2, me queda x menos x0 a la 1, y ve el 6 este se me va con este 3 por 2. Y así, bueno, cuando evalúo en x sub 0, todos los términos que tienen x menos x sub 0 se me anulan y me queda que el polinomio de Taylor, la derivada segunda del polinomio de Taylor en x sub 0 es igual a la derivada de la función en el punto. Y así me va a pasar con las n derivadas siguientes, es decir, por inducción sé que todas las derivadas del polinomio de Taylor en el punto van a ser igual a la derivada de la función que estoy trabajando, ¿cierto? ¿Qué me dice esto?
que si el polinomio Taylor tiene el mismo valor que la función en el punto, significa que participan del punto. Si tienen la misma derivada de la función en el punto, significa que tienen la misma recta tangente, porque la derivada es la pendiente de la recta tangente, la misma recta tangente. Si tienen la misma derivada segunda, significa que tienen la misma concavidad de la función en el punto. Esto lo sabemos cuando analizábamos funciones en análisis 1, ¿cierto? La misma concavidad. Y bueno, y si además tienen todas las derivadas sucesivas siguientes iguales, es de esperar de que el polinomio Taylor aproxime muy bien a la función, ¿no es cierto? A la función f de. Entonces, ¿qué va a pasar? Normalmente el resto en los prácticos no los vamos a trabajar o no los vamos a calcular, pero sí vamos a aproximar esta función a través de un desarrollo de Taylor que va a ser hasta un cierto orden que me va a decir el profe del práctico, ¿no es cierto? Quiero Taylor de orden 1, será hasta acá, hasta el segundo sumando. Quiero un Taylor de orden 2, será hasta el cuadrado este. Quiero un orden de orden 3, uno más, ¿cierto? Y esas serán las distintas aproximaciones que yo hago de la función a través del Taylor. Por supuesto, mientras más términos tenga, las aproximaciones van a ser mejores, es decir, acá va a ser aproximadamente igual. Mientras más términos incorporo, más orden, digamos, voy a tener una mayor aproximación de la función. Bueno, como decíamos antes, la fórmula esta se puede expresar de esta manera: f de x igual a la función valor en el punto más el diferencial primero, más 1 sobre 2 factorial, el diferencial segundo, más, y así, 1 sobre n factorial, el diferencial enésimo, más el resto de orden n o términos complementarios de orden n. Bien, gráficamente, acá teníamos la función, ¿ve? Esta celeste oscuro acá es el f de x, acá está el punto x sub 0, f de x sub 0, y este es un punto x que lo he puesto un poquito lejos para poder apreciar el gráfico, ¿no es cierto? Pero se supone que está dentro del entorno del x sub 0. Cuando yo digo que aproximo a la función a través de un Taylor 1, estoy diciendo que lo estoy aproximando a través de una recta. ¿Por qué? Porque tiene la misma evaluación de la función en el punto, es decir, participa en el mismo punto, y en el diferencial primero, donde está la derivada primera, es decir, la pendiente, ¿no es cierto?, de la recta tangente, y en la misma derivada. Entonces, este es el Taylor 1, la recta tangente en el punto, ahí, x0, f de x sub 0. ¿Ya? Cuando desarrollo el Taylor de orden 2, bueno, se incorpora un diferencial segundo donde aparece ya x menos x sub 0 al cuadrado, es decir, aparecen los términos cuadráticos. Y como aparece también la derivada segunda valor en el punto, que me da la concavidad de la función, aparece esta que es la verde, que ya tiene una concavidad que es del tipo de la función, ¿eh? Hacia el mismo lado de la función. Y si le agrego un término más, un Taylor de orden 3, bueno, voy a tener una mejor aproximación, es decir, una curva que abraza mejor a la función, ¿no es cierto? Ahora, para un x cualquiera que yo elija dentro del entorno del x sub 0, como este, para este x le corresponde un cierto resto para poder llegar a decir Taylor 1 más el resto me da igual a la función, ¿cierto? Bien, la diferencia entre la recta, siempre en el x, ¿no? Yo cambio el x y me cambian los restos, los valores de los restos, ¿no? Entonces yo para este x tengo el valor de la función y tengo el valor de mi Taylor, que está en la recta, y esta diferencia que R1, el resto de orden 1 para ese x. Como está lejito acá para poder verse, es grandecito acá, ¿no es cierto? Cuando trabajo con el Taylor 2, bueno, voy a tener un resto más chico, y cuando trabajo con el Taylor 3, un resto más chico. Imagínense, si el x se acerca mucho más al x sub 0, prácticamente los restos son muy pequeñitos.
y ya bien en el entorno del punto, bien cerquita del entorno del punto, si se fijan, tanto la recta T1, T2 como T3 y la función medio que se confunden, ¿no? Cuando están muy cerquita. Significa que los Taylors tienen el desarrollo de la función a través de la fórmula de Taylor, aproximan muy bien a la función, ¿no? Así se llama, ¿no? Desarrollar la función en el entorno de un punto mediante la fórmula de Taylor. Y todo es a través de la materia prima, que es la función, ¿no? Todo a través de sus derivados. Bien, en análisis 2, ¿qué hacemos? Muy similar todo el texto, nada más que ahora trabajamos en una función de dos variables. Este es un campo escalar de dos variables con derivadas parciales hasta enésimo orden, continuas, en el entorno de un punto, ahora bidimensional, ¿no es cierto? X0 y 0. Acá está la validez local, de nuevo, porque estamos hablando del entorno de un punto, donde la función, si pasa esto, la función se puede ser suplantada por la fórmula de Taylor, que es esta, el polinomio de Taylor de orden n y un resto de orden n. Lo que quería aclararles un poquito en el tema anterior, ya volvemos acá, es que este se llama la fórmula de Taylor, ¿no es cierto? Eso pasa para cualquier x sub 0 que sea distinto del 0. Ahora, el título era fórmula de Taylor y Maclaurin, ¿cierto? Yo me olvidé de decirles que Maclaurin es como el Taylor, pero para un solo valor de x sub 0, ese x sub 0 tiene que ser el 0. ¿Eh? Cuando el x sub 0 es el 0, se habla de fórmula de Maclaurin. Pero el formato es el mismo. ¿Qué va a pasar con Maclaurin? Que acá voy a tener f de 0, acá voy a tener f' de 0, acá voy a tener x menos 0, por lo tanto me va a quedar x solo. Acá voy a tener f2' de 0, acá voy a tener x cuadrado, nada más, f enésima, derivada de enésima, valuada en 0, y x menos 0 me va a quedar x a la n. Bien. Y acá, en el resto de orden n, ¿qué va a pasar? Como el x sub 0 es 0, voy a tener x a la n más 1. ¿Y el c intermedio qué va a ser? Y bueno, el centro de entorno, que es el 0, ese va a ser 0, hasta el x, que va a ser cercano al 0, es decir, un c que está entre el 0 y el x. Eso quería aclararles con el tema de Maclaurin. Bien. Acá va a pasar lo mismo para cuando el punto centro de entorno es x0 y 0 es cualquiera, menos el 0, 0, le vamos a llamar fórmula de Taylor. Y cuando sea el 0, 0, le vamos a llamar fórmula de Maclaurin. Fórmula de Maclaurin. Mira, acá tienen los mismos nombres, ¿no? Taylor, nada más que ahora depende de dos variables, de x y de y. Polinomio de Taylor de orden n y resto de orden n o término complementario de orden n, ¿cierto? ¿Y cómo sería la fórmula? Acá, para hacerla un poco más concisa, la hemos puesto a través del mismo formato que en el análisis 1, pero con los diferenciales. Entonces, f de xy se puede suplantar, si se cumple esto de las derivadas, por el polinomio de Taylor, que es hasta acá, hasta el resto de orden n, que está compuesto de la función valuada en el punto, x0 y 0, más el diferencial primero, más 1 sobre 2 factorial del diferencial segundo, más 1 sobre n factorial diferencial enésimo, más el resto de orden n. Siempre esto para todo xy que esté en el entorno del x0 y 0, ¿no? Seguimos con la validez local del teorema. Profe, una duda. Sí. La n del resto, ¿es la misma n del último diferencial? ¿Sería el mismo valor, digamos?
Claro, si esta es 4, por ejemplo, si n es 4, a este se le llama resto de orden 4. Listo, gracias. Que en realidad va a depender de del diferencial de orden n más 1. Es decir, al resto de orden 4 va a depender del diferencial quinto, digamos. Pero bueno, se le llama así porque como el polinomio de Taylor llega hasta el orden 4, bueno, a este se le va a llamar resto de orden 4. Bien, bueno, el tema acá es que, ¿cuál es la complicación de esto? Que los diferenciales para dos variables sabemos de que son más de un sumando, ya no es como el análisis 1, que todos los diferenciales son un solo sumando, ¿no? Acá, como hay derivadas parciales, sabemos que el diferencial primero ya tiene 2 sumando, el diferencial segundo tiene 3 sumando, el diferencial tercero tiene 4 sumando, ¿eh? Que se desarrollan todo a través de la formulita esta que ya vimos, ¿cierto? El diferencial de enésimos se puede desarrollar con esta cuasi fórmula, digamos, donde este es el operador diferencial, este el orden n, ¿no es cierto?, para las derivadas y potencia para los diferenciales, y esta es en donde se evalúan las derivadas. Lo que vamos a tomar acá es que el diferencial de x, igual que antes, ¿no?, que el diferencial de x es la misma idea que el delta x, y el delta x es x menos x sub 0, y lo mismo con diferencial de y, que lo podemos decir delta y o diferencial de y, o podemos poner y menos y sub 0, es decir, lo vamos a tomar como indistinto. ¿Por qué? Porque estamos siempre en el entorno del punto x0 y 0. Y aquí estaría cómo se estimaría el resto de orden n. 1 sobre n más 1 factorial a través del diferencial n más 1, pero evalúa en un punto intermedio. ¿Cómo sería evaluar en un punto intermedio cuando tengo dos variables? Y bueno, si el punto centro de entorno es x0 y 0, el punto xy va a ser, ¿cuál? Va a ser x0 más el delta x y el y0 más el delta y, ¿no es cierto? Para hacer un punto intermedio le meto el c multiplicando a los deltas, donde el c vale entre 0 y 1. Entonces ahí puedo, como hago una proporción entre 0 y 1, puedo tomar un punto más intermedio, ¿no es cierto? Que no sea ni el x0 y 0, ni sea el xy. Bien. Y acá está la nota, ¿no? Bueno, si el x0 y 0 es el 0, 0, se llama fórmula de McLaurin. Bien. Ahora hay que demostrar, ¿no? Hay que demostrar, si bien esto es muy igual al análisis 1, en el formato hay que demostrar por qué realmente la fórmula es así. Y para eso nos vamos a valer de esta fórmula auxiliar, que es la fórmula de McLaurin para una variable, donde acá le estamos llamando a la variable t, ¿por qué? Porque ya la función tiene xy, ¿no es cierto? Entonces acá le vamos a llamar t a la variable de la fórmula de McLaurin, y después vamos a asociar el f de t con el f de xy. Vamos a ver cómo se van asociando y también todas las derivadas estas. Todo esto lo utilizo como herramienta para poder demostrar, para poder llegar a la tesis que es esta. Bueno, ¿cómo es la fórmula de McLaurin de una variable t? Bueno, como McLaurin es en 0, bueno, f de 0, la función valor en el punto, más f' en 0 por t menos t sub 0 que es 0, ¿cierto? Entonces va a ser t. 1 sobre 2 factorial, f2' de 0, t cuadrado, 1/3, f3' de 0, t cubo, y así con las otras, ¿cierto? tn, y el resto de orden n. ¿Cómo el resto de orden n? 1 sobre n más 1 factorial, derivada n más 1, valuada en un punto intermedio c, y t a la n más 1. Esta sería la estimación del resto de orden n, con c que va a estar entre el centro de entorno que es 0 y el t que está cerca en el entorno de
del 0, ¿no es cierto? Bueno, C entre 0 y t. Bueno, ahora vamos a ver cómo nos sirve esto. Acá hacemos una relación. Acá está el punto centro de entorno, x0 y 0. Y acá estaría, ¿ves? Este sería el x, que es x0 más su incremento. Y este es el y, que sería el y0 más su incremento, ¿no es cierto? Xy. Ahora, entre el x0 y 0 y el punto del entorno, hay como un segmento, ¿no es cierto? Donde yo puedo decir, bueno, todos los puntos que están dentro de ese segmento, que están también dentro del entorno, podríamos darle el nombre de x y acá, como variables, y que sean variables de t, ¿no es cierto? Porque si yo le hago una proporción de t, que va entre 0 y 1, puedo tomar que este punto de acá, este punto de acá, este punto intermedio, cualquier punto de este segmento lo puedo manejar con el t. ¿Eh? Entonces, acá puedo hacer una composición y decir, bueno, si el f de x, que es la función, yo puedo manejar, digamos, entre el punto centro del entorno y el punto final a través de esta composición con t, bueno, reemplazo el x por lo que vale, el y por lo que vale, con t, y hago una composición y me termina siendo dependiente de t, ¿no es cierto? Dependiente de t. Y por eso acá me aparece el f de t, que ya es mi primera aproximación a trabajar con este Maclaurin auxiliar, ¿no es cierto? Con t quedo entre 0 y 1. Entonces ya uno puede agarrar, bueno, pero si le puedo dar valores a t, bueno, si en los extremos, si t es 0, t0, y t0 estoy, f de x va a ser f de x0 y 0, ¿no es cierto? Estoy acá. Estoy evaluando acá. Y si hago t1 y 1 ahí, bueno, va a ser mi final, es decir, va a ser directamente el f de xy, ¿no es cierto? El f de xy final, de acá. Y tengo el f1, ¿no es cierto? El f1 igual a f de xy. Bien. Ahora, hago un trabajito extra acá, evalúo la fórmula de Maclaurin en T1 y en lo que me dé voy a trabajar. Fíjense, cuando yo hago f de 1 acá, todo lo que son t se me hacen 1. Esto va a ser 1, esto va a ser 1, esto va a ser 1, esto va a ser 1. En el resto va a ser 1. Por lo tanto, me aparece el f de 0 más el f' de 0, el t acá es 1, 1 sobre 2 factorial, f2' en 0, y así, ¿no? Aparecen los factoriales y las derivadas nomás, ¿ves? Los factoriales y las derivadas. Incluso en el resto, el factorial y la derivada evalúan el punto intermedio. Ahora, F1 ya lo tengo, que es f de xy. Y f de 0 ya lo tengo, que es f de x0 y 0. Ya tengo mis dos primeros términos. Tengo y tengo este. Me falta llegar a este y este otro. Es decir, que tengo que saber cómo son estos, esas derivadas. Ahora bien, como mi f depende de x y y, ¿no es cierto? Pero a su vez, por la definición que hice de x y y dependen de t, acá está la composición. F depende de x de y x de y dependen de t. Todo esto es el f de t, ¿no es cierto? Todo. Entonces yo puedo decir que el f' de t es la derivada de f con respecto a x y x respecto de t. ¿Ve? Ahí hago la composición. ¿Ve? Más la derivada de f respecto de y e y respecto de t.
de f respecto de y de respecto de t. Pero ahora, ¿qué es la derivada de y respecto de t y qué es la derivada, perdón, de x respecto de t y de y respecto de t? Bueno, la derivada de x respecto de t es delta x y la derivada de y respecto de t es delta y. ¿Por qué? Muy fácil, porque x es esto, ¿no es cierto? Yo cuando derive x respecto de t me va a dar delta x. Y respecto de t me va a dar delta y. Y como esta composición está planteada así, siempre que yo haga la derivada de y respecto de t va a ser delta x. Y siempre que haga la derivada de y respecto de t va a ser delta y. Entonces reemplazo, ¿eh? Vengo acá, pongo delta x o diferencial de x, que es lo mismo. Podría ser delta x o diferencial de x, ¿no es cierto? Acá lo mismo, reemplazo delta y. ¿Ya? Fíjense el formato que va teniendo, ¿no? Este es mi f'. Ahora, mi f' sigue dependiendo de x y de y, ¿no es cierto? Y el x y el y siguen dependiendo de t. Entonces tienen la misma dependencia que f. El f', ¿no es cierto? Entonces, yo puedo volver a derivar y hacer la derivada segunda. Me baso en la derivada primera para hacer la derivada segunda. Entonces digo, mi derivada segunda va a ser la derivada de mi derivada primera respecto de x, ¿no es cierto? Esta es la derivada primera por la derivada de x respecto de t, que es delta x. La derivada de x respecto de t, que es delta x. Eso por la composición, más la derivada de la derivada primera respecto de y por la derivada de y respecto de t, que es delta y. La derivada de y respecto de t, delta y. Cuando yo hago estas derivadas, fíjate, se me van a juntar acá, ¿ves? La que es cruzada, se me junta con esta otra cruzada que tengo acá. Y siempre como las derivadas son continuas y por Schwarz me aparece el doble acá, ¿no es cierto? Entonces voy a tener este formato, ¿eh? Mi derivada segunda de t, de f chica t, va a ser igual a esta, que es un formato similar al del diferencial segundo, ¿no es cierto? Bueno, si sigo con este proceso me va a pasar lo mismo con el diferencial tercero, entonces ya no hago todo el trabajo directamente, hago que mi derivada tercera es el formato que tiene el diferencial tercero, ¿eh? El triplo, con el triplo son los 4 sumando, ¿no es cierto? Bien, ahora, todas estas son las derivadas f', f2', f3' en t. Ahora, lo que yo necesito saber son los valores en cero. ¿Ves? ¿Cuáles son los valores en cero? Porque tengo que venir a reemplazar acá después. Esta ya sé que es f de xy, esta ya sé que es f de x0 y 0. Falta saber qué son estas. Bueno, ya cuando evalúe en t0, ¿qué va a pasar? Ya no va a ser derivada de xy, siempre la evaluación en cero que me da. La evaluación en t0 me saca del xy y me lo lleva directamente que xy es x0 y 0, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo evalúe en 0, las derivadas van a quedar evaluadas en x0 y 0. ¿Ves? Todas las derivadas, x0 y 0. Y este que es delta x y este que es delta y pueden ser diferenciales también, ¿no es cierto? Equivalentes a los diferenciales. Pero me está diciendo que el diferencial primero de la función en el punto. ¿Ah? Es diferencial primero de la función en el punto. Por lo tanto, ya tengo mi segundo valor. Este es el diferencial primero de la función en el punto, que es ese, ¿ves? Este fue el primer, después hicimos ahora hicimos ahora falta el diferencial segundo, ¿no es cierto? Cuando evalúan ser el diferencial segundo, me pasa lo mismo.
¿Ve? Me queda todo el diferencial evaluado en el punto centro de entorno, ¿sí? Que tiene el formato del diferencial segundo de la función. ¿Sí? Y así me va a pasar con el diferencial tercero. Ya no hago todo esto, sino que directamente pongo la formulita. Todo esto para ir achicando la nomenclatura nada más. Que se evalúa en f de x0, que es el diferencial tercero de la función en el punto. ¿Sí? Y así me va a pasar con el diferencial con f a la n, ¿no es cierto? La derivada de f chica a la n en 0 va a ser el diferencial enésimo. Y similar me va a pasar con el resto. Acá no tengo el factorial, 1 sobre n más 1 factorial, pero sí tengo, como en los otros casos, ¿no es cierto? Va a quedar la derivada de la f chica a la n más 1, valor en un punto intermedio c, ¿no es cierto? Que el c ya sabemos que va a estar entre 0 y 1 y va a ser un punto intermedio entre el x0 y 0 y el punto incrementado, ¿no es cierto? Con la proporción que le da el c. ¿Mm? Y bueno, reemplazando todo eso, me va a quedar la demostración de la tesis, donde están acá los diferenciales, ¿eh? Con los factoriales, y que sería ¿no es cierto? Este que ya vimos con el 1 sobre n más 1 factorial. Ya queda demostrado el teorema. O sea que podemos decir de que la función es aproximada, ¿no es cierto?, por esa sumatoria de diferenciales, que es el polinomio de Taylor, en definitiva, de orden n. Bien, ¿cómo se lleva esto a la práctica? El uso de los diferenciales para el planteo está bien, el planteo teórico, ¿no es cierto?, porque tenemos que llegar siempre a n, ¿no es cierto? Pero ya cuando venimos a un ejercicio como este, ya directamente los diferenciales ya los escribimos, porque siempre vamos a estar trabajando en papel y lápiz, siempre trabajamos con Taylor orden 1, Taylor orden 2, y muy excepcionalmente con orden 3, ¿no es cierto? Pero normalmente llegamos al 1 o al 2, o al orden 2. Sin tener en cuenta el resto, ¿ves? Por eso aparece en el aproximadamente igual, ¿no? La función aproximada por el polinomio de Taylor. En este caso sería hallar la aproximación de Maclaurin de la función z, ve que es una función totalmente alineal, con multiplicación de funciones trascendentes, para n2. Esto significa que va a ser un Maclaurin de orden 2, es decir, hasta el diferencial segundo. En el punto tal, ¿ve? Me pide la aproximación del punto tal. Por supuesto, el punto tiene que ser un punto que esté cerca del 0, 0, porque yo sé que Maclaurin se trabaja en el 0, 0, ¿no es cierto? Entonces el punto que me den tiene que ser un punto que esté en el entorno del 0, 0. Bueno, acá, es decir, voy a trabajar, voy a llegar con la aproximación funcional, y después voy a evaluar en el punto para ver cómo es la aproximación en el punto. En el planteo, como es z, es esta función que va a ser aproximada a través del Maclaurin de orden 2. ¿Cómo es el Maclaurin de orden 2? La función valor en el punto, el primer diferencial, ¿ve? Derivada primera, diferencial de x, derivada primera, diferencial de y, más 1 sobre 2 factorial, el diferencial segundo. Y ahí se corta, es hasta orden 2. ¿Eh? La derivada segunda de xx, diferencial al cuadrado, el doble producto de la derivada cruzada de x de y, f2' respecto de y 2 veces con diferencial de y al cuadrado, ¿cierto? Bueno, lo que sabemos de diferenciales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que calcular el f de 0, 0, tenemos que calcular todas las derivadas, ¿ves? Entonces tenemos que ser prolijitos y empezar con las derivadas. La función valor en el punto,
En 0, 0, ¿qué es lo que va a hacer? 0 acá y 0 acá. Logaritmo de 1 es 0, o sea que la función va a ser 0 en el punto, ¿no es cierto? Bien, esta va a ser 0. Ahora las derivadas, acá empecé con las derivadas. Derivada respecto de x. ¿Ve? Hago la derivada respecto de x, como son un producto de funciones donde este es solo de x y este es solo de y. Entonces me queda la constante por la derivada de la función, que derivada de e a la x es e a la x, ¿no es cierto? Cuando evalúo en el 0, 0 me va a 0. Hago la derivada primera respecto de y, la hago. Es u' sobre 1, ¿cierto? Esta es la constante. U' sería 1 sobre u, 1 más i, ¿no es cierto? Cuando evalúo me queda 1. Y así hago las derivadas segundas, las 3 derivadas segundas. Y las evalúo. Fíjense que la primera derivada me da 0, la otra que va acá al medio me da 1 y la otra me da menos 1, ¿cierto? Y los diferenciales sé que es x menos 0 y menos 0, o sea que va a ser, los diferenciales son x y, ¿no es cierto? Porque están cerca del 0, 0. Entonces todo esto lo reemplazo acá. Y bueno, y la función me queda aproximada con, acá puse todos los valores para que nos demos cuenta en el reemplazo. Esta es la función valuada en el punto. Esta es la primera derivada respecto de x, más la derivada respecto de y, que me da 1, por diferencial de y, más un medio, que es el 1 sobre 2 factorial, la primera que me daba 0, la segunda me daba 1, pero este es el doble producto de la derivada, x de y menos 1 me daba la otra, diferencial de y al cuadrado. Ahora ya sabemos que los diferenciales son igual a las variables, ¿no es cierto? Entonces, el diferencial de y me queda ahí, acá un medio con este 2 se me va, este es x, este es y, y este medio me queda acá, y cuadrado sobre 2. Y ven, queda esta función que es totalmente lineal aproximada por un polinomio cuadrático de dos variables. Esa es en el entorno del 0, 0, siempre de validez local, ¿no? O sea, fíjense, nada que ver una función con la otra, y sin embargo sí tiene mucho que ver porque está aproximando, ¿no es cierto?, en el entorno del 0, 0. Ahora, para un puntito del entorno, que es lo que me han pedido en este punto, yo hago la evaluación del polinomio de Taylor de orden 2, de Maclaurin de orden 2, y me queda menos 0,125. Pero si hago la evaluación de la función, que es esta, en el 0,2 menos 0,1, que es el punto, me da menos 12 y tanto, ¿cierto? Es decir, que con un polinomio de Maclaurin, en este caso, de orden 2, la aproximación es bastante buena, es hasta la centésima, ¿no es cierto? Si yo quisiera mejor aproximación, probablemente necesitaría agregar un término más, ¿cierto? Bien. Pero aproxima bastante bien, digamos. Y si estuviese más cerca el punto, me aproximaría mejor, ¿cierto? Bueno, este sería como para un ejemplito. Por supuesto, le he dado un ejemplito didáctico para no perdernos en los cálculos, sino concentrarnos en el concepto, ¿no es cierto? Por supuesto, si cambio el punto, este es para cualquier XY que esté cerca del 0, 0. Acá hemos elegido este, pero podríamos haber elegido otro, ¿no es cierto? Y bueno, tendremos alguna aproximación también con otro punto que esté cerca. Profe, Sí. disculpe, ¿podría repetir por qué pasa de diferencial de y a y, diferencial de x, diferencial de y a x, y? Y porque Todo eso. sí, porque como estamos en Maclaurin, el diferencial de x, ¿qué es lo que es? Es el x menos el x sub 0, ¿te acordás? Pero el x sub 0 es 0, porque es Maclaurin. Entonces, Claro. x menos 0 me queda x. O sea, el diferencial de x es x. Y el diferencial de y va a ser y, porque también el x sub 0 es 0. El y sub 0, perdón. El y sub 0 va a ser 0. Entonces, y.
Y está bien porque son valores que están cercanos al 0,0, ¿cierto? Bien, muchas gracias. Por eso acá se simplifica el, en vez de diferencial de y, pongo y, ¿no es cierto? Y lo mismo con las otras. Bueno, hasta acá sería la explicación de lo que es este tema y que es lo que han podido leer también en el apunte, ¿no es cierto? Si quieren consultar algo,